El próximo miércoles será miércoles de ceniza. Y con esto inicia formalmente la cuaresma del año 2013. Un tiempo de conversión, un tiempo también de perdón. Quédese con nosotros hoy en el Pulso de la Fe porque hablaremos sobre el sentido y las prácticas cuaresmales. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a este programa. En efecto, hoy hablaremos sobre la cuaresma, ante la proximidad ya del miércoles de ceniza. Comencemos con estas imágenes que le presentamos, gracias a la televisión, para que usted vea cómo es que el Santo Padre preside la celebración y la imposición de la ceniza cada miércoles de ceniza. Él sale del Palacio Apostólico del Vaticano, se desplaza a una de las colinas de la ciudad de Roma, la ciudad de las 8 colinas, la colina del Aventino. Allí el Santo Padre se desplaza a la Basílica de Santa Sabina y de esta forma celebra él el miércoles de ceniza. Como esto todavía no ocurre en el año 2013, le presentaré las imágenes de esta celebración del año 2012. Un día de penitencia y de ayuno que da comienzo a un nuevo camino de Cuaresma hacia la Pascua de Resurrección. Eso es el miércoles de ceniza en la homilía de Benedicto XVI para la solemnidad en la Santa Misa que presidió en la Basílica de Santa Sabina en el Aventino, precedida por la tradicional procesión penitencial que parte desde la cercana Basílica de San Anselmo. Después de un momento de adoración del Santísimo Sacramento y la oración del Santo Padre, dedicada a los primeros pasos de nuestro camino penitencial, la procesión discurrió hasta Santa Sabina. El pontífice hizo el recorrido por la calle a bordo de un mini papa móvil con motor eléctrico. Después el Santo Padre invitó a reflexionar sobre el símbolo litúrgico de la ceniza, un signo no sacramental como lo son el agua, el óleo, el pan y el vino, pero siempre unido sin embargo a la oración y a la santificación del pueblo cristiano. Después el recuerdo de la ceniza como símbolo austero, pero también del texto del libro del Génesis, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Así el signo de la ceniza nos devuelve al gran fresco de la creación, en el que se dice que el ser humano es una singular unidad de materia y de aliento divino. A través de la imagen del polvo del suelo moldeada por Dios y animada por su aliento insuflado en la nariz de la nueva criatura. En una perspectiva de salvación, recordó el Papa cuando recibió la ceniza del cardenal Joseph Tonko, prefecto emérito de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. La liturgia del miércoles de ceniza retoma la palabra del Génesis. Como invitación a la penitencia, a la humildad, a tener presente la propia condición mortal, pero no para acabar en la desesperación, sino para acoger precisamente en esta mortalidad nuestra, la impensable cercanía de Dios, que después de la muerte abre el paso a la resurrección, al paraíso finalmente recuperado. La posibilidad para nosotros del perdón divino, añadió Benedicto XVI, depende esencialmente del hecho de que Dios mismo, en la persona del Hijo, quiso compartir nuestra condición, pero no la corrupción del pecado. El Dios que arrojó a los primeros padres del Edén, mandó a su propio Hijo a nuestra tierra, devastada por el pecado. No se lo reservó para que nosotros, hijos pródigos, podamos volver arrepentidos y redimidos por su misericordia a nuestra verdadera patria. Que así sea para cada uno de nosotros, para todos los creyentes, para todo hombre que humildemente se reconoce necesitado de salvación. Que humilmente se reconoce bisognoso de salvezza. Así preside el Santo Padre el miércoles de ceniza, la celebración y el rito de imposición de la ceniza. Me acuerdo ahora de un obispo, buen amigo, usted lo ha de recordar, ha estado en este programa varias veces, ahora es obispo de Culiacán. Fue obispo auxiliar en la Sexta Vicaría en la Arquidiócesis de México. Me refiero a Monseñor Jonás Guerrero Corona, liturgista él, y me decía una vez, mira,
a un católico le podrá faltar la misa de domingo, la confesión, la comunión, incluso a algunos hasta el sacramento del matrimonio, pero a nadie le falta su ceniza cada año en el miércoles de ceniza, ¿o no, Adolfo? Pues sí, ¿qué tal, Roberto? Pues sí, pudiera parecer que es un elemento más de superstición o incluso ya se ha vuelto una práctica, si me permiten la expresión, hasta pagana, porque se ha perdido el sentido realmente de lo que tiene la ceniza. Y qué triste que se cambie ese elemento que es un signo que nos permite entender o dar inicio a la Cuaresma por otro importantísimo que es nuestra comunión, nuestra Eucaristía, nuestra misa dominical. Yo no entiendo a un cristiano, un católico que se precie de serlo y que no valore su misa dominical. Es decir, se ha cambiado el rito por el ritualismo. Exacto. La práctica religiosa por la religiosidad. Bueno, Adolfo Ruiz Guzmán es un especialista en liturgia. Además, él es maestro de celebraciones litúrgicas, usted ya lo conoce. Y como este tema es litúrgico, hablaremos hoy de la ceniza y la Cuaresma, por eso es que lo invité. Además, siempre que viene nos sube los niveles de audiencia, el rating. Aprovechando que la Cuaresma es vivir la caridad, tú siempre lo expresas así muy caritativo conmigo. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Bienvenido. Al contrario. A ver, explícanos entonces cuál es el rito, cuál es el significado. ¿Por qué ir a recibir ceniza que no a tomar, verdad? Sí, no. Es que no tomamos. Ahorita que dices eso también me acuerdo de las personas que reciben la comunión en la mano. Perdón que cambie el tema, pero ahorita lo recordé por lo que dices de tomar. Porque luego cuando la reciben en la mano llegan y te reciben de esta forma y debería de ser al levantado, o sea, vas a recibir algo y vas a recibir el cuerpo de Cristo. Y también lo mismo en la ceniza, pues también queremos que nos pongan una placa de tráiler para demostrar de que sí fuimos ese día a la ceniza. A ver, por si alguien no miró tus manos, alguien de mi público, decía Adolfo que reciben la comunión así y no así. Sí, o sea, pues cuando tú das algo, pues lo recibes, cuando tú recibes algo, pues lo haces con gusto, entonces levanta las manos. Y cuando reciben la comunión, pues así como si tuvieran algo que pesara o algo que no es tan agradable, ¿no? ¿Viste cómo el Papa pone la ceniza aquí arriba en la cabeza? Y tú dices que hay quien quiere aquí grande en la frente y una cruz grande para que se vea. Fui por ceniza. Exacto, para que se vean, yo soy católico de ceniza, ¿no? Y qué triste, o sea, yo debería de notarse por el interior, en mi corazón, pues de las comuniones que he recibido y no por la ceniza que traigo en la frente, ¿no? Que eso Y también. por sus obras los conoceréis, y vamos a esto. Exacto. ¿Por qué ir por ceniza? Bueno, vamos a recordar que con este miércoles de ceniza, pues vamos a dar inicio propiamente a la Cuaresma, con esta celebración que nos va a recordar dos aspectos muy importantes. El primero, pues de dónde venimos. Venimos del polvo y al polvo hemos de regresar. Por eso una de las jaculatorias, una de las expresiones que se dicen cuando recibe la ceniza es: recuerda que polvo eres y en polvo has de volver. Y entonces eso es lo que nos recuerda. Frente a nuestra imagen del Creador, pues eso es lo que somos. Ceniza, somos polvo, somos nada. Venimos de esa tierra y hemos de regresar a ella. Y eso nos está recordando ese punto. O sea, no te pierdas de vista tu lugar, pero yo así te creo. Yo así te he creado, yo así te amo y así estoy dispuesto a morir por ti en la cruz. Si lo vemos desde la perspectiva de Dios, pues somos sí su creación, pero somos nada, somos barro, somos tierra, somos efímero. Siempre me dicen, o me corrige mi papá por la expresión efímero, porque solamente se utiliza para un día, ¿no? Lo que es efímero es lo que dura brevísimo. Y en la eternidad de Dios, pues ese es nuestro tiempo de la vida, efímera. Una mañana en el kinder. Como dice el Salmo, ¿no? Un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años para el Señor es como un día. Mira, me recordabas las imágenes del Génesis. Dios formó al hombre a partir del polvo barro de la tierra y sopló en su nariz y le infundió la vida. Entonces este es nuestro origen. Y también pensaba, Adolfo, en lo fuerte es cuando te entregan en una cajita las cenizas de un ser querido. Cómo ahí ya no hay, de veras, absolutamente nada de vida. Ese es nuestro origen, no éramos nada y puede ser que sea nuestro destino, a menos que creamos que tenemos la vida eterna. Y luego también esa es la otra, justo ahorita también recordaba que pues muchas veces en la misa dominical de las 12:30 llegan muchas, hasta hemos llegado a tener 3, 4 depósitos en la esperanza, y siempre lo que les recuerda el Padre, o sea, ahí no queda, ahí no acaban las cosas. Decía Monseñor Jonás una expresión muy bonita ahorita que lo recordabas. Cuando llegan los ateos, cuando llegan aquellos que están en contra de la vida eterna o los existencialistas, y le preguntan cuando ven a un enfermo, a una persona que ha muerto, ¿ese es tu Dios? ¿Esa es la grandeza de tu Dios? ¿Y qué es lo que le debe decir a alguien que tiene una fe en el señorío de Jesús? Calma, la obra no está terminada, el proyecto no está concluido.
Lo que tú piensas que es el fin es apenas el inicio, porque Juan Pablo II lo decía de una forma extraordinaria, que en un momento, pues, si quieres, podemos retomar. El hombre es un eterno peregrino que está en busca de regresar a su Creador, pero de una forma resucitada, no reencarnada, resucitada, que eso hay que entender muy claro, ¿no? O sea, los católicos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Los católicos y todos los cristianos. En el cristianismo no hay reencarnación. No hay reencarnación. Oye, ¿y qué tal San Juan de la Cruz que dice, vida de Dios viviría? Estamos llamados a vivir la vida de Dios. Y eso también es lo que nos va a recordar la Cuaresma, o sea, ese aspecto y este tránsito. La segunda ejaculatoria que íbamos a comentar, la segunda expresión es arrepiéntete y cree en el Evangelio, que ya es un poco menos fatídica, ¿no? Así de recuerda que eres polvo, en polvo te convertirás, sino que va a ser esa expresión de nuestra vida que en la Cuaresma nos lo va a recordar, es ese buscar la conversión para regresar al amor de Dios. Es arrepiéntete y cree en el Evangelio. O conviértete. O conviértete. Dependiendo. Prefiero en griego. Conviértete. Metanoia. Bueno, conviértete. Sí, metanoia, conversión. Más adelante nos hablarás de la conversión. Sí, porque también la metanoia muchas veces se ha visto que se ha tergiversado un poco lo que significa, porque es un conviértete, pero por el temor al castigo. Y la metanoia debe ser convertirte por temor de alejarte del amor de Dios, a no responder a ese amor de Dios. Muchas veces nosotros empezamos a perder de vista esos aspectos del amor de Dios porque no lo vemos de una forma concreta, o sea, no se puede expresar el amor de un amigo, no se puede expresar el amor de una familia, en fin, es un amor muy diferente, pero es el mismo amor. Y nosotros también podemos ver cómo nosotros podemos responder ese amor en la forma en la cual nos relacionamos con los demás. Si nosotros entendemos el valor del amor y de la forma en que respondemos, pues estás de acuerdo que no hacemos nada que desagrade a la persona que amo. Lo mismo debe de ser con Dios. Si yo sé que lo amo y yo me siento amado por Él porque Él me amó primero, entonces ¿cómo deberá ser mi respuesta? Deberá de ser una respuesta de amor y deberá de ser una respuesta de una constante y permanente conversión. Todos los días, la Cuaresma nos lo pide de una forma más intensa. Ahorita es un tiempo de conversión, pero todos los días, desde que abres los ojos, tienes una oportunidad para convertirte, para acercarte más a Dios. Porque como comentaba hace un momento, el proyecto no está terminado. Nuestro proyecto apenas se inició y vamos caminando hasta llegar y hasta regresar con Dios. Y entonces ahí es donde vamos viendo que ese amor va creciendo, debe ir desarrollando, debe ir impulsándonos a dar más. Porque el proyecto de Jesús, que también nos lo va a recordar la Cuaresma, es un proyecto demandante, no es un proyecto sencillo. La Cuaresma también nos recuerda que la vida no es tan superficial como nosotros pensamos, porque vamos a recordar una de las prácticas muy piadosas de los viernes, pues es realizar la Vía Crucis, la Vía Dolorosa, donde nuestra vida también muchas veces se torna un Vía Crucis. Pero si nosotros perdemos el sentido de la fe, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las dificultades se vuelven absurdas, se vuelve el absurdo de la idea de la vida, lo que decían los filósofos. ¿Qué sentido tiene vivir si vine para sufrir? Pero nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, entendemos ese dolor de una forma muy diferente. Entendemos ese dolor como proceso para llegar a la conversión. Como decían los padres del desierto, sin cruz no va a haber resurrección. Vamos a profundizar en esto. Hemos preparado una nota que nos explica más de lo que es la Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de la conversión que nos prepara para la gran fiesta de Pascua. Su duración es de 40 días, comienza el miércoles de ceniza y concluye antes de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. De manera especial, en este tiempo es posible hacer un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de vida como verdaderos creyentes de Dios. Jesucristo invita a experimentar un cambio en nuestras vidas, a llevar un camino correcto, a escuchar su palabra, a orar y a compartir con el prójimo. La Iglesia invita a realizar una serie de actitudes cristianas que ayuden a asemejarnos un poco a Él. La Cuaresma es también un tiempo de perdón y de reconciliación, pues como humanos que somos, pecamos, odiamos, guardamos rencor, odio, envidia y celos, sentimientos que nos alejan de nuestros hermanos. Por eso durante estos 40 días se nos invita a reflexionar y a experimentar una conversión espiritual. La práctica de la Cuaresma data del siglo IV, cuando se constituyó un tiempo de penitencia y de renovación para la Iglesia con la práctica del ayuno y la abstinencia.
Su duración está basada en el retiro que tuvo Jesús durante 40 días en el desierto y el retiro de Moisés de 40 días. En los 6 domingos correspondientes a este tiempo, las liturgias se centran en los temas de la conversión, pecado, penitencia y perdón. El color litúrgico correspondiente a la Cuaresma es el morado, que indica discreción, penitencia y dolor. El Concilio Vaticano II indica que el tiempo de Cuaresma es un momento fuerte de la práctica penitencial de la Iglesia y que por lo tanto es un tiempo particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, liturgias penitenciales, privaciones voluntarias como el ayuno y las obras caritativas. La Cuaresma. Profundicemos. Hablemos ahora de las prácticas cuaresmales: ayuno, oración, penitencia, limosna. Hablemos también sobre esto que ya nos anticipó Adolfo, la conversión, o en griego la metanoia. ¿Por qué la Cuaresma es un tiempo de conversión y por qué debemos llevar a la práctica estas prácticas cuaresmales? Todo esto y más después de una pausa que es breve. Estamos hablando sobre la Cuaresma que inicia el próximo miércoles de esta semana, miércoles 13 de febrero, miércoles de ceniza. En este año vino pronto la Cuaresma. Estoy platicando con Adolfo Ruiz Guzmán, él es liturgista, es maestro de celebraciones litúrgicas. Hablemos ahora de la conversión. Y con esta nota iniciamos a hablar de esta práctica, esta característica de la Cuaresma, porque la Cuaresma es un tiempo de conversión o un tiempo de metanoia. ¿Qué es entonces la conversión? Mire. La Cuaresma es el tiempo de la conversión, de la metanoia en griego, que significa la oportunidad de experimentar un vuelco completo del corazón y del espíritu que permita, a través de un cambio de mentalidad y de actitudes, llegar más allá de donde se está ahora, para alcanzar la meta del destino que es para el creyente el regreso al origen en Dios creador. Esta conversión o metanoia no consiste en un mero deseo personal ni en una sencilla buena intención que pudiese quedar varada en la frontera de la trascendencia sin concreción. La Cuaresma es un tiempo de conversión a Dios porque es un tiempo de Dios, tiempo que se ve acompañado de su gracia, del don gratuito de la búsqueda que emprende para encontrarse con todos aquellos que responden a esa búsqueda cuando acuden a la cita. El proceso de conversión no surge de la mente para luego invadir las emociones. La propuesta de conversión proviene de Dios, conquista el corazón, toca al espíritu y dispone a la mente, porque en cada Cuaresma el Señor irrumpe silencioso en nuestra historia, en la de todos los hombres, en la de cada uno. Para que la conversión ocurra, es preciso propiciar que el cuerpo logre configurarse con el espíritu. Para conseguirlo se requiere de 3 prácticas: el ayuno, la oración y la limosna. El Catecismo de la Iglesia expresa que el proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre Misericordioso, y que expresa la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna y la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna. La conversión.
Adolfo, profundicemos en esto. Mira, yo insisto, en griego es más claro porque meta es lo que está más allá y noia es mentalidad, ¿no? O actitud. Tener o buscar una mentalidad, una actitud que nos lleve más allá de donde estamos ahora. Pienso que así sí se entiende lo que es conversión, porque si no, ¿qué? ¿Nos convertimos en qué, no? Sí, o hacia dónde. Que hay carros convertibles, de día son de tamales, de noche son de elotes. Pero fíjate que a mí me gustaría resumir la Cuaresma, hablando de esto que creo que lo va a resumir muy bien, en una expresión que me ha venido circulando en estos días. Esta Cuaresma debe de ser de la introspección en comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Sino que yo tengo que fijarme, para una verdadera conversión, tengo que verme al espejo. Tengo que enfrentarme a mí mismo para conocer realmente mi realidad, para conocer quién soy. Obviamente a mí no me puedo engañar, a Dios no lo puedo engañar. Siempre nos decía el director del colegio, ¿no? El padre José, siempre nos decía, a ver jóvenes, ustedes pueden engañar a sus papás, pueden engañarme a mí, pero a Dios y a ustedes jamás. Y entonces por eso en esta introspección... O sea, a ti también te lo decían. Sí, claro, porque era cuando repartía todas las calificaciones. Bueno, es que eso nos lo dijeron a todos en algún momento. Me puedes engañar a mí, pero hay un Dios que todo lo ve. Que te ve. Así siempre digo en casa de mi abuela. Pero hay un Dios que todo lo ve, que es justo juez, pero también es misericordioso. Pero entonces esa introspección nos invita a vivir ese aspecto de la conversión. ¿Hacia dónde quiero ir? Estábamos escuchando ahorita en la nota un aspecto muy bonito. Si yo voy o yo me alejo de Dios, pero yo tengo la marca del bautismo, yo no me podré alejar jamás porque yo tengo esa inhabitación trinitaria que voy a ser propiedad de Dios hasta el último momento de mi existencia terrena y obviamente mi existencia en la vida eterna. O sea, voy a tener ese signo y entonces Dios no puede dejar a su criatura. Él no se va a cansar de ir detrás de mí, aunque yo me niegue, aunque yo diga que no, pero Dios va a estar ahí conmigo. Yo le puedo gritar y exigirle, vete de mi vida, pero falta que Él quiera. Y entonces en este sentido de la conversión, a mí me gustaría tomar esa línea que sigue el mismo Jesucristo en ese pasaje del Evangelio que lo encontramos en Mateo del joven rico, donde llega y se le acerca este joven y le dice, maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesucristo le va contando, ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? Porque solamente Dios es bueno, pero si quieres entrar, pues guarda los mandamientos. Y continúa el niño rico, ¿no? El joven rico, y le pregunta, ¿cuáles? Pues no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, en fin, ¿no? Y le dice el joven, todo eso ya lo he guardado, ¿qué más me falta? Este era un santazo, ¿eh? Sí. Fíjate, todo eso lo he observado. ¿Qué más me falta? Pero esa es la pregunta. Te falta una cosita. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, entonces tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero luego que continúa, al escuchar estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Fíjate lo que comentamos hace un momento, el proyecto de Jesucristo es muy demandante. Es un proyecto que nos va a estar recordando que va a ser una continua lucha, pero que va a tener muchas satisfacciones. Va a tener muchos aspectos en los cuales yo pueda dudar de mi fe, que yo pueda trastabillar, pero ahí está la esperanza. Donde va a haber elementos donde yo pueda encontrar que no tengo sentido, pero está la caridad que me motiva a entregarme a los demás, porque ahí es donde encuentro la verdadera felicidad. Pero aquí donde estamos viendo a este joven, vamos a darnos cuenta justo lo que tú decías, eureka, pues este joven ya era un santazo, porque él dice, ya estamos ahora sí en el proceso de conversión, porque ahorita yo me estoy dando cuenta de estos elementos que sé que no debo de hacer, entonces yo estoy guardando los mandamientos y los cumplo. Eso ya es un proceso de conversión. Sí, porque yo ya los estoy cumpliendo de una forma inclusive, permítame la expresión farisaica, ¿no? Al estilo de Saulo antes de que fuera Pablo, ¿no? O sea, yo cumplo la ley a rajatabla, pero no la entiendo. O sea, yo sé que debo de amar a Dios sobre todas las cosas, pero no encuentro el por qué, sino nada más, o el para qué, sino nada más sé que lo debo de amar sobre todas las cosas, pero no lo estoy viviendo realmente. No estoy amando a Dios sobre todas las cosas porque yo tengo, pues, mi opinión, tengo una serie de cosas, tengo mi proyecto. O luego yo digo, no mato a la gente, pero muchas veces dicen, yo soy bueno porque no mato a la gente, pero a ver, ¿no la matas con tu palabra? ¿No la agredes? ¿No la ofendes? Bueno, no cortas y les retiras el saludo y el habla como si hubieran muerto. Y esos son de esos aspectos también de parte de la conversión, o sea, donde me doy cuenta, o más bien no me doy cuenta en qué momento empecé a llenar mi corazón de odios, en qué momento empecé a llenarlo de resentimientos. Y entonces aquí es donde, en este primer proceso, entonces yo me doy cuenta que según yo soy un doctor en teología, soy un experto, soy un tipazo, o sea, me conozco la ley, como si fuéramos judíos, quién sabe cuántos preceptos que hay en el Levítico y en el Deuteronomio, ¿no? Que creo que son como 900 y tantos. Pero ¿de qué me sirve si no hablo con Dios? Sigues haciéndonos una catequesis sobre el relato del joven rico. Sí.
Imagínate, Adolfo, a ver, que se te apareciera el Señor y le preguntaras, Señor, dime cómo voy. Y que te respondiera, Adolfito, una cosa te falta, una. ¿Te imaginas eso? Sí, pero esa es la sorpresa. Y que te la diga y que no la hagas. Pero es que eso es lo que nos pasa todos los días, Roberto. O sea, eso, tanto a los cristianos sabemos dónde debemos de ir, sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. Ajá. Y entonces este O proceso... sea, al momento de actuar ya no actuamos. Exacto, ahí es donde se queda todo estéril. Y ahí es en este primer momento donde encontramos que va a ser el proceso de purificación, donde yo empiezo a desarrollar este aspecto, pero me voy dando cuenta que estoy encontrando una religión de los nos. Fíjate que muchos nos dicen, o muchos nos critican de que somos una religión de los nos. No hagas esto, no hagas el otro y no hagas esto. Pero no hemos pasado de ese paso de la purificación a dar el paso más. Como te decía hace un momento, no robo, no mato. Pues nada más faltaba que robaras y mataras. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso eres bueno o qué, no? Bueno, a quien diga que el cristianismo es la religión de los noes, que se asome al judaísmo. No, bueno, pero en lo que nosotros tenemos más cercano... Pero ahí no puedes, pero ni encender la luz en sábado. Bueno, o sea, es que también ahí tenemos a los que, igual que nosotros, ¿no? Los que practican la observancia de la ley o los que también la hacemos medio laxa. Pero ahí es donde vemos, ¿no? Que ahí se estamos refiriendo a Cristo como si fuera solamente un maestro, como si fuera un doctor de la ley, pero le estamos preguntando sobre la moralidad de las cosas. Y Cristo quiere que demos un paso más, que viene el siguiente paso, donde ahora ya se da cuenta que le falta, o sea, no me puedo quedar así. ¿Qué más? O sea, yo mismo me estoy dando cuenta que a ese amor yo tengo que responder de una mejor manera. Y ahí vendría esa fase iluminativa, donde ahora me doy cuenta que en la vida de los católicos lo que decíamos no son los nos, sino son los sís. Entonces yo ya me doy cuenta que debo de amar a Dios sobre todas las cosas, pero por respuesta a ese amor, sí santifico sus fiestas, sí tomo su nombre sagrado, sí honro a mi padre y a mi madre porque me aman, porque tienen una reserva diferente hacia mí, sí respeto a la vida, que hoy las personas quieren insistirnos de que las personas tienen derecho a decidir sobre su vida, siendo que no es nuestra. Y entonces ahí es donde veo que cuando hay injusticia, yo busco poner la justicia, donde hay mentira, yo busco poner la verdad. Y entonces ahí me doy dando cuenta que estoy dando un paso más. Entonces yo ya soy de esas personas que hasta te da gusto estar con ellas porque te irradian esa paz, esa tranquilidad de que ya han pasado de una respuesta del temor del castigo que comentamos hace rato a un temor del alejamiento de Dios, de no corresponder con ese amor. Jesús también nos lo va a decir en esa parte. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y esa parte, ese paso, no solamente es en el aspecto de la riqueza material, sino muchos de los aspectos que nos cuesta dejar de lado es nuestra propia forma de ser, nuestro propio entendimiento, nuestra propia forma de llevar las cosas. Como dicen, yo no voy a la misa porque mira cómo son una bola de sangrones y todos ni se hablan y tal. Pero amigo, yo no voy a la misa a ver santos, yo no voy a la misa a eso, sino yo voy a la misa porque quiero curar mi alma. O luego peor, como nos decía, ¿no? Que el mismo Gandhi decía, mira esos católicos, qué padre todo lo que profesan y todo lo que dicen, pero yo no lo creo porque ellos no lo viven. Mira, ya viste el mensaje, ya lo leíste para la Cuaresma de 2013 de Benedicto XVI. Sí. Que se llama creer en la caridad suscita la caridad. Hay una expresión del Papa allí que es precisa. Dice, no caer en fideísmos ni en obras moralistas. Exacto. ¿No? O sea, no pensar que solamente por creer alcanzas la salvación, como tampoco pensar que solo por tus obras muy buenas te vas a salvar. Alcanzas la salvación. No, y es lo decir, dice Santiago. Esta fe nos debe llevar a las obras, a la práctica. Y tú nos estás diciendo que una conversión o un proceso de conversión nos debe llevar a actuar en consecuencia. Esto es. Y la Cuaresma es un tiempo que nos prepara para eso. Así es, y de hecho nos faltaría ya el último pasito, donde dice, si tú quieres ser perfecto, ve y dáselo a los demás. No sé si tú recuerdas esa biografía extraordinaria que hicieron sobre, novelada de San Francisco de Asís, que le hizo Nico Kazantzakis, el pobre de Asís. Sí, bueno, el que hizo también La Última Tentación. La Última Tentación, que se prohibió la película durante quién sabe cuántos años. Sí, bueno. Oye, muy bueno Kazantzakis. Sí, bueno, pero a mí se me hizo ese libro extraordinario porque cuando él empieza ya a tener su proceso precisamente de conversión, a él lo que más le costaba en la vida era ver a los leprosos. Ajá. Y él se lo comenta ahí, que lo comenta muy padre con el hermano León, que a él escuchar la campanita de los leprosos era para él una sensación de terror, de auxilio, no puedo en mi vida. Y en uno de los pasajes que comenta ahí, en uno de sus trances, cuando está hablando con Cristo, ¿y qué es lo que le pide? Ve y besa a un leproso. Y no solamente bésalo en la boca.
Y entonces al día siguiente, él empieza a trastabillar, él empieza a reclamar, oye, pero tú me pediste que restaurara tu iglesia, tú me pediste que dejara todo, y ahora me pides esto, ¿qué no es bastante? Y entonces él se va al día siguiente pues ya todo triste porque sabía que se iba a hacer una prueba definitiva para ver si su amor a Dios era cierto. Y cuando viene en el camino y escucha la campanita, él pero busca correr, busca irse por el otro lado y ve a su hermano León que le va a dar fuerza y lo único que hace es ir a correr atrás del leproso, se echa el manto y besa al leproso y le besa en la boca. Y entonces ella regresa todo contento porque pudo cumplir esos aspectos. Pero en la noche en otro trance se le concede ver que a ese leproso que estaba besando era el mismo Jesucristo. Y entonces él es lo que nos está diciendo. Dios es el nunca es bastante, que ahora viene el proceso unitivo. Cuando yo ya aprendo a vivir en el amor y yo me doy cuenta que de lo único que puedo valerme o de lo único que puedo nutrirme en mi vida es del amor, entonces es imposible que yo lo deje hacer. Y entonces la conversión necesariamente me va a llevar a la santidad. Pero cada quien a su acento. No va a haber otra Madre Teresa de Calcuta, no va a haber otro San Francisco de Asís, no. Otro a su ejemplo, otro a su acento y cada quien en la santidad en la que Dios nos pide que actuemos. Mira lo que le preguntaba San Francisco al Señor, ¿qué quieres de mí? Te quiero a ti. Prácticamente de ti no quiero nada, te quiero a ti, te quiero todo, te quiero total. Es más, hay otra expresión que me gustó mucho donde dice que le preguntan, que eso es una pregunta que nos podíamos hacer todos y es muy válida, yo no la podíamos hacer ahorita los que nos están viendo en el programa. Si yo te preguntara, ¿qué esperas de ti? ¿Qué tú como persona, qué esperas de Dios? Yo creo que la respuesta lógica sería todo. Y si nosotros se lo preguntáramos a Dios, ¿él qué me diría? Nada. ¿Por qué? Porque Dios no espera nada de nosotros, porque si no sería ya se perdería la gratuidad del amor de Dios. Te respondería nada. Y si Él nos preguntara a nosotros qué esperas de mí, le diríamos todo. Te quiero a ti. Hablemos de las prácticas cuaresmales. Hablemos de la limosna, la oración, la penitencia. El ayuno y la abstinencia, que lo mencionabas muy bien. También hablemos del ayuno, de la abstinencia. Hablemos también sobre esto, mire. Le voy a hacer a Adolfo varias preguntas rápidas. ¿Por qué la abstinencia de carnes los viernes de Cuaresma? ¿Por qué el ayuno el miércoles de ceniza, el Viernes Santo? ¿A qué nos lleva el ayuno? ¿A qué nos lleva la abstinencia? Pero antes vea usted esta nota en la que hablamos sobre el ayuno, precisamente, la oración y la abstinencia. El tiempo litúrgico de la Cuaresma es un tiempo que se presenta oportuno para vivir la práctica de la penitencia, por lo que verdaderamente debiera ser, para todos los creyentes en Cristo, un tiempo de auténtica conversión y de intenso conocimiento del misterio cristiano. Es un tiempo de desierto que empuja a la soledad, a la aridez, a donde no hay agua ni alimento, a donde no hay nada, pero desde donde el Creador llama a su criatura para sostener un encuentro en el callado silencio de la soledad que luego invade con su cercana y divina presencia, rompiendo el velo del encuentro entre lo humano y lo divino. La actitud penitencial del creyente se expresa mediante la práctica del ayuno y la abstinencia, la oración y la limosna. El ayuno y la abstinencia expresan la conversión con relación a uno mismo. Modera las pasiones, disipa las tentaciones, fortalece la voluntad, permite adquirir el dominio sobre nuestros instintos y conquista la libertad de corazón. La oración expresa la conversión con relación a Dios. El ser humano es la única criatura que tiene capacidad de Dios, y es con la oración como logra entrar en contacto con Él, con palabras pero también con la escucha, porque Dios habla calladamente al corazón. Luego de callar, se le puede escuchar y conocer cuanto tiene que decir para dar a conocer. La limosna expresa la conversión con relación a los demás. La comunión de bienes, el acto de compartir, permite salir de uno mismo para encontrarse con los demás y entrar a su mundo, conocer sus sueños, sus afanes, sus ideales, sus carencias. El desapego de lo propio permite compartir y ser solidario, porque solidaridad, más que preocuparse del otro, es hacerse responsable de él. Al recordar que Jesucristo pasó 40 días en el desierto, los creyentes tratamos de imitarlo para ser como Él. Se trata de presentarnos al Señor durante esta Cuaresma con un esfuerzo por quitar nuestros defectos, ser mejores personas y estar más cerca de Él. ¿Ha oído usted la expresión
no puedo comer tacos de suadero porque es vigilia. Es abstinencia de carnes. ¿Por qué abstenernos de comer carne durante la Cuaresma? ¿Y por qué el ayuno el miércoles y el Viernes Santo? Que sería mejor todos los viernes también ayunar. Bueno, de hecho lo dice que una de las prácticas que se recomienda que todos los viernes del año debemos de hacer la abstinencia, lo que comúnmente o lo coloquialmente se dice como vigilia, ¿no? Que siempre escuchamos, sobre todo en casa siempre escucho, vamos a hacer vigilia, ¿no? Ajá. Pero bueno, ese era el otro sentido. Pero hay que recordar también de dónde viene la Cuaresma, sino que viene cuando Jesucristo se retira al desierto a orar, para prepararse justo también a lo que nosotros vamos a vivir, a su pasión, muerte y resurrección. Se retira al cerro, se retira en ese monte, como siempre, como lugar de encuentro privilegiado de Dios, para poder encontrarse a Él y obviamente con Dios. Pero entonces eso nos invita a la abstinencia, que más allá de privarnos de comer algún alimento, que la Conferencia del Episcopado ha dicho que se puede sustituir por determinados aspectos, sobre todo pues la situación del país, pues no comemos carne todos los días. No, bueno, pero Adolfo, creo que nuestros obispos son muy consecuentes, se me hace. Bueno. Por decirlo en términos de escuela, son muy barcos. ¿Qué tiene, hombre? ¿Qué nos va a pasar si no comemos carne un día? No, bueno, pero o sea, ellos se refieren pues también por esos aspectos. Pero a mí me gustaría que fuéramos un poquito más, o sea, porque no debe de ser el aspecto de no comer un chocolate o no comer el taco, como decías hace rato, que además estaría muy bien para guardar la línea, ¿no? Pero vamos bueno, tiene algo de ello también. Bueno, que el cuerpo sí, o sea, se purifique sí. También. O sea, si vamos a buscar esa conversión, pues también tiene que ser todos los aspectos de la corporidad, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado uno y el otro no. Pero el ayuno también va a ser para nosotros, y la abstinencia también va a ser ese aspecto para nosotros ayunar de nosotros mismos. El ayuno, pues es lo que te decía hace un momento, o sea, el dejar por un momento que Dios sea el que tome las riendas de nuestra vida, que sea Él en su proyecto el que vaya abrazando, y entonces yo ya voy a ayunar de mis pensamientos, yo voy a ayunar de mis odios, yo voy a ayunar de todos los aspectos que me impidan crecer. Entonces el ayuno debe de ir nos debe de motivar a ir a más, lo mismo que la abstinencia. La abstinencia no solamente de las carnes blancas, rojas o blancas o el color que tú quieras, sino de la carne humana. Que esa, pues no hemos aprendido a no ser tan abstinentes de esa carne humana, donde nos acabamos al prójimo, donde nos acabamos al otro, porque no nos damos cuenta que también esos son los elementos que nos permiten purificarnos. Y si nosotros estamos buscando esa introspección, debemos de dejar de lado esos aspectos que nos van a impedir crecer, que nos van a impedir desarrollarnos, como Cristo espera que nosotros querramos que abracemos ese proyecto, como lo comentábamos don San Francisco. Si él no hubiera ayunado y no hubiera tenido la abstinencia de su propio pensamiento, no hubiera podido lograr besar al leproso. Voy a hacer otra pausa, rápida. Hablemos de esta gran consecuencia. ¿Te parece, Adolfo, si le digo que es el perdón? Una Cuaresma en la que no podemos perdonar a quien nos ha ofendido habrá pasado inadvertida. Pero más allá, reconciliación. Reconciliación más allá que perdón. Bueno, volvemos con esto. Perdón y reconciliación. Así lo dice el Santo Padre en su mensaje para la Cuaresma 2013. Rehuir un fideísmo, es decir, aquel que afirma, yo porque creo me salvo, pues no es así, no es tan fácil. No todo el que diga, Señor, Señor, se salvará. Así lo dice Jesucristo en el Evangelio. Y tampoco pensar o caer en un, como dice el Santo Padre, en un activismo moralista, es decir, yo hago tantas cosas buenas que ya me gané el cielo. Pues tampoco, porque hay un Salvador que es Cristo Jesús. El Santo Padre presenta estas dos vivencias, la fe y la caridad, la fe y las obras. Y en esta Cuaresma de 2013, que se desarrollará en el año de la fe, es importante tener la atención en estas dos cosas. Pero además, si no llegamos al perdón,
Si seguimos alimentando nuestros rencores y nuestros odios, mire, ya podrá ser crucificado Cristo 1000 veces más, que a nosotros esto de nada nos salvará. Hablemos entonces de esta necesidad de llevar a la acción en nuestras vidas el perdón. Uno, perdonar, y otro, ser perdonados. Mire usted. Perdonar es el nombre que se le da al proceso interior que conduce a toda persona a la remisión total por parte del ofendido, de la deuda que sigue a una ofensa o una injuria recibida. El efecto de esta remisión recae en el ofensor, que es quien recibe el perdón. El perdón en el hombre consiste en no considerar ya la ofensa recibida, aunque este perdón puede no cambiar nada en el corazón del ofensor, que puede ser insensible a la generosidad manifestada y conservar la mala inclinación que fue la causa de su injuria y de su ofensa. El perdón de Dios, por el contrario, propiamente no cambia nada en el ofendido, que es Dios, porque Dios no cambia. Consiste en una acción de Dios que llena de gracia al ofensor o al pecador, cambiando su corazón, es decir, convirtiéndolo a Dios. Todo cristiano está obligado a perdonar siempre, por grande que sea la ofensa, y a no retener el perdón jamás, pues el perdón es parte fundamental de la enseñanza y del mandato de Jesús. El perdón no implica aceptar una disponibilidad a recibir más ofensas. Al contrario, perdonar debe mover al ofensor a deponer sus actitudes violentas. Pero para perdonar de manera plena, siempre es necesaria la oración y el diálogo con Dios, pues Jesús es el gran maestro del perdón. Pues sí, pero con todo y eso, hay quien dice, muchos con justa razón, no puedo perdonar, simplemente no puedo perdonar. ¿Qué hacer con eso, Adolfo? Bueno, primero hay que reconocer que es muy importante hacer si estamos comentando de la conversión y de la introspección, el primer paso para perdonar o para buscar la reconciliación es hacerlo conmigo mismo. Porque fíjate, hay muchas veces que nosotros hay cosas o hay elementos que llevamos muy escondidos en nuestro corazón o muchos elementos que no hemos dejado que salgan a flote o que no los aceptamos y que eso nos impide o nos empieza a hacer como una nube en el corazón que impide que también nosotros busquemos perdonar al otro. Decía una doctora que me decía hace poco, las cosas que a mí más me molestan del otro son las cosas o son las actitudes que yo hago. Sí, seguro. Lo que yo veo en mí y lo encuentro en otros es lo que me cae gordo, sí, seguro. No, y la reflexión, entonces digo, bueno, el efecto reflejo, ¿no? O sea, que yo estoy viendo que si alguien es impuntual, por poner algo muy sencillo, me molesta, es porque yo soy impuntual. Te estás espejeando. Sí, pero además es ese primer aspecto. Es fácil confundir el perdón con permitir la ofensa. No es lo mismo. No, es como dicen, o sea, el cristiano es manso, pero no menso. Okay. O sea, no es lo mismo. Ajá. O sea, yo puedo perdonar las veces que tú quieras, pero es como la telenovela, ¿no? Perdono, pero no olvido. Y imagina la típica relación de la suegra y de la nuera, ¿no? Pero es que hace 40 años usted me dijo, ay, pero pues ya fueron hace 40 años, o sea, por favor, ya madure. Bueno, el gran cisma de Oriente lleva 1000. Bueno. Pero bueno, yo quería ver algo más concreto. Sí, ya se está trabajando. Pues también, fíjate que eso es uno de los aspectos que hemos comentado en alguna otra ocasión del Concilio Vaticano II y a propósito del Año de la Fe, donde apenas estamos también nosotros aprendiendo a cómo celebrar bien la Cuaresma, o sea, también cómo celebrar bien nuestro Triduo Sacro, que todavía seguimos insistiendo que el viernes estamos de luto y no lo estamos, el Viernes Santo, ¿no? Pero eso nos permite también acercarnos con ese decreto de Nostra Aetate, nos permite acercarnos al otro, al que estuvo separado y ver esos aspectos que nos unen y no que nos separan. Pero bueno, esa es otra cosa. Mira, nos quedan unos cuantos minutos y quiero aprovecharlos para que le hables directamente a nuestro público y nos digas qué hacer para que en esta Cuaresma podamos perdonar algún hijo y al final de la Semana Santa salir triunfantes y decir, yo perdoné a este desgraciado infeliz y de veras lo perdoné y ya no le deseo ningún mal y ya no me alegro con su tristeza. Salir resucitado. Pues fíjate, el primer proceso para nosotros poder entender el perdón es primero reconocer que estoy dañado. Porque ese es uno de los aspectos que también por nuestro orgullo nos molesta. Si tú me hiciste, pues yo hasta en una actitud de orgullo es, no me pasó nada y no estoy enojado, pero por dentro estás que te hierve la sangre. Se vale sobar. Sí, no, exacto, ¿no?
Pero primero tengo que reconocer eso, estoy herido. Lo segundo es tengo que poner una distancia de esos elementos que me causaron daño. Sí tiene sentido. O sea, primero reconozco que estoy dolido, le pongo una sana distancia y luego veo, un tercer punto, veo objetivamente qué es lo que en verdad pasó. Porque luego pues nos encanta echarle de nuestra cosecha, También ¿no? qué hice yo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué dije yo? Por eso, o sea, objetivamente también qué pasó, porque para que una persona se enoje, pues requieren dos. Uno que me hizo y otro, una actitud pasiva y una actitud activa, ¿no? Y también son los dos aspectos. Y entonces ya vendría el cuarto proceso de ahora sí sanar y entender realmente con un poco de tiempo, con un poco de calma, cómo es que se da ese proceso de perdón. Esta cuaresma va a estar caracterizada por la misericordia de Dios. Y uno de los primeros elementos para poder perdonar es ser misericordioso conmigo mismo, pero también ser misericordioso con el otro. ¿Por qué? ¿Por qué se verá caracterizada por la misericordia? Por los domingos que vamos a ir transcurriendo, los domingos del tiempo de Cuaresma, son muy particulares. Por ejemplo, los únicos que nunca van a cambiar es el primero y el segundo. El primero va a ser las tentaciones de Jesús en el desierto, donde nosotros vamos a celebrar la victoria de Jesús sobre las tentaciones. Y eso que nos invita a que Jesucristo, como modelo de nuestra vida, supera las tentaciones, nosotros también lo vamos a hacer. Y viene muy relacionado con el perdón, porque las tentaciones que le hace el demonio son las que se nos hacen continuamente. La tentación al poder, la tentación a la riqueza y la tentación a la acumulación, porque ¿qué es lo que le dice? Si tú eres el Hijo del Hombre, manda que conviertas estas piedras en panes. Si eres tú, adórame y te dejaré todo este reino a ti. ¿Y cuáles son esas tentaciones principales? Y una persona que no es capaz de perdonar es que es una persona que está sedienta de poder, porque quiere someter al otro a su influjo de un mal que yo no le ocasioné. O sea, yo no te estoy perdonando porque con mi desprecio te estoy haciendo sentir que no vales nada, o te estoy demostrando mi indiferencia hacia entre ti. ¿Y qué nos está diciendo Jesucristo? Aprende a superar esa tentación. Apréndelo. En el prefacio nos dirá, al rechazar estas tentaciones del enemigo, Jesús nos enseña a sofocar la fuerza del pecado. Con esto mismo también nosotros, cuando ponemos distancia y perdonamos, logramos sofocar esa tentación de ese odio que puede generar en mí y que no me permita crecer. Este es el primer domingo de Cuaresma, las tentaciones. ¿Nos ibas a decir el último? ¿El último? ¿Que es Domingo de Ramos? No, bueno, es que el Domingo de Ramos ya tiene otra connotación, donde allá vamos a escuchar la narración de cuando Jesús entra, cuando se va a proclamar Hosana en el cielo. Entonces es el domingo anterior al Domingo de Ramos. Sí. ¿Cuál será la lectura? El domingo anterior, que será el quinto domingo de Cuaresma, nos vamos a encontrar a esa mujer adúltera. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Si nosotros vemos esta Cuaresma, nos va llevando en ese proceso de conversión. El primero, rechazar las tentaciones. Segundo, la transfiguración. Nosotros no podemos salir de esta Cuaresma si no salimos transfigurados. El Papa lo dirá en su mensaje de Cuaresma. Subimos al monte, nos va a decir, la existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte con el encuentro de Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de esta a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. Si yo subo al monte, me transfiguro, el amor de Dios va a ser superior y soy capaz de perdonar. A ver, me queda un minuto contigo, Adolfo. ¿Qué te parece si en este deseo que puede surgir en nosotros durante la Cuaresma, debe surgir, de perdonar, qué te parece convocar al Señor, al que sí de veras sabe perdonar, y decirle, pues yo ya he hecho muchos intentos, no puedo, pero... Tú perdónalo por mí. O échame la mano. Porque también perdonar a la distancia, pues debe haber algún signo, una recuperación de la plática, de una muestra de cercanía, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirle 70 veces 7? No, pero si no puedo ni una. Eso me pides imposible. Ajá. Pero fíjate que si comentábamos que es reconocer que me duele, debo de tener totalmente una actitud de una humildad profunda. Así como la de Jesucristo en el Calvario, cuando Él abraza la cruz y Él solamente cuando le están clavando, que ni siquiera tenía la culpa, ya lo vamos a recordar en el pregón pascual, feliz la culpa que me mereció tal Redentor. Pero Él, abriendo los brazos, o sea, y porque se los extendieron, Él solamente alcanza a decir, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no entienden lo que están haciendo. Y también en ese aspecto a mí me permiten una actitud de una humildad suprema, porque el perdón requiere una actitud de una humildad, porque es nuevamente un ayuno y una abstinencia de mi pensamiento, de mi orgullo, de mi forma de ser y de aprender a dejar de lado ese odio para que lo sustituya el amor. Me estás diciendo que una de las principales causas para retener el perdón es el orgullo. Claro. O sea, yo soy tan grande, tan bonito, tan valioso, que tú me ofendiste y esto es algo que yo no resisto.
Pero si aplicamos la humildad, es decir, nos bajamos al suelo, entonces lo que me hagan no me significa interesa. porque Yo tengo soy pequeño. yo tengo la conciencia de la paz interior que me brinda el amor de Dios. Y recordando lo que vamos a escuchar el miércoles de ceniza, recuerda que polvo eres y polvo te convertirás. Imagínate qué triste que llegues al final de tu día, al final de tu vida, y que te des cuenta que lo único que fuiste capaz de sembrar en tu vida fue el odio. Mira cómo perdonan los niños, ¿eh? Gracias, Adolfo. Hombre, a ti muchísimas gracias. Ah, qué buena cuaresma. Gracias, Adolfo. A ti, Roberto, muchas gracias. Qué buena cuaresma nos espera. Le sugiero que lea el mensaje del Papa para la cuaresma de 2013. Lo puede encontrar fácilmente. Allí en Google le pone y aparece. O directo en la página de la Santa Sede, vatican.va. Ahí está el mensaje para la cuaresma. Son 3 páginas. Léalo con atención y seguramente le va a llevar a vivir esta práctica cuaresmal de una manera más cristiana. Vámonos hasta Roma. La audiencia general la presidió el Santo Padre y esta es su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, el credo le llama a Dios Padre Todopoderoso y añade que es creador del cielo y de la tierra, como se dice al inicio de la Escritura. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es Padre en cuanto origen de la vida y al crear muestra su omnipotencia. Dios pone orden, armonía y belleza en todas las cosas y no deja deshumana a sus criaturas. Así el mundo creado muestra vestigios de la acción divina, bondadosa y cercana, que permiten vislumbrar la profunda verdad de la creación y la muerte que está impregnada más allá de un examen meramente fáctico. Por la revelación, el cliente puede leer en el gran libro de la naturaleza quién es Dios como creador y Padre. La cumbre de la creación es el hombre y la mujer, el ser humano. Un ser pequeño respecto a la inmensidad del universo, pero el único que ha sido hecho a imagen de Dios, capaz de entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a través de él al Creador. Por eso goza de la especial protección de Dios, que fundamenta la inviolabilidad de la dignidad humana frente a la tentación de ver en las personas simples objetos inanimados para la propia utilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo y a la delegación de la Guardia Civil, con el arzobispo castrense, el señor ministro del Interior, el director general de ese cuerpo, que rega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad española. Y saludo igualmente a los peregrinos venidos de España, Chile, México y otros países latinoamericanos. Que la fe en Dios, Padre Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Como siempre, al término de la audiencia, el Santo Padre impartió la bendición apostólica, válida, recuerde, a través de la televisión, para quien de corazón la quiere recibir. Y durante este año de la fe, según lo da a conocer el decreto de la penitenciaría apostólica, gana indulgencia plenaria quien escuche una catequesis del Papa. Así que por televisión es esta gran oportunidad. Nos vamos, esto ha sido todo. Quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros, saludar a nuestro público en toda la República Mexicana, recordarle que ahora la señal de Proyecto 40 es nacional, en televisión digital.
y saludar al público que en Querétaro nos ve a través del canal 9.2 de transmisión digital. Tenga una buena semana, disfrute de la nueva imagen de Proyecto 40. Estamos estrenando nueva imagen de identidad, muy bien hecha, muy artística. Tenga una buena semana, disfrute esta cuaresma, inicia el próximo miércoles con la ceniza. Dios le guarde, gracias.